5.980 autos. Esto es 11.2% más que en el mismo mes del año pasado. En materia de producción, durante el mes de febrero pasó en México, se armaron 328.300 automóviles, lo que representó un aumento de 6.2% comparado con el año pasado. Me acompaña en la mesa Jonathan Ruiz, Jesús Ugarte, Baudo Barrientos. ¿Cómo están? Abraham, ¿cómo estás, Abraham? Señores? Bueno, parece México sigue siendo una máquina de hacer autos y enviarlos al extranjero. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la dinámica que estamos viendo en el país? Digamos, bueno, un poco lo que comentábamos en la mañana, Abraham, México parece candil de la calle, no sé si sea esa podemos etiquetarle esta frase, candil de la calle, obscuridad de su casa, ¿no? Vemos un sector exportador muy dinámico, como tú dices, fabricando grandes volúmenes, exportando, creciendo a doble dígito en materia de exportaciones, y aquí llevamos ya con el mes de febrero 9 meses consecutivos de caídas. Incluso han sido en los últimos meses caídas de un dígito alto, de doble dígito en diciembre, ¿no? Un mercado interno deprimido, que un poco lo hemos comentado. En el caso del mercado interno han incidido varios factores. Tenemos incremento en las tasas de interés, es decir, ese incremento en las tasas de referencia han repercutido en mayores tasas para conseguir créditos automotrices. Tenemos también el tema de que hay mayores restricciones también para el crédito. Tenemos aumento en los precios de los autos, hay un encarecimiento. De hecho, la inflación en autos ha superado la inflación general en los últimos 12 meses o en meses recientes. Y tenemos también otro factor, que es el del combustible, no lo podemos perder de vista, ¿no? El gasolinazo a principios del año pasado, y lo que va de este año también vemos un incremento en el precio de la gasolina. Entonces son factores que han deprimido de alguna manera, han incidido en la depresión del mercado interno y en contraste. Y el tráfico. Vemos más tráfico ahora que se suspendió la verificación, etcétera. Del lado del mercado externo, ese doble dígito alto, doble dígito, bueno, tiene que ver en gran medida con la... Es 11%. 11%, sí, 11% es doble dígito, ¿no? Entiendo. Sí. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues bueno, vemos una diversificación de México en sus mercados de exportación. Estamos enviando más autos a Europa, a Asia. En el caso de febrero, fíjate, aumentamos más de 8% las exportaciones a Estados Unidos, con todo y pues este polémico tema, ¿no? Que ahí vemos el gráfico del en Telecam. la pantalla. Sí, mira, aquí estamos viendo un 11.2% en los envíos, el volumen de autos enviados al extranjero, ¿no? Made in México, y una caída de 7.2% en la venta de autos nuevos aquí en México. Que lo relevante de este gráfico es la brecha que se está abriendo. O sea, en Estados Unidos, más claro, bien, las exportaciones siguen la brecha, alza, mientras que la brecha o el gap más pronunciado, creo que lo podemos detectar por ahí en diciembre, ¿no? En diciembre claro, tuvimos un aumento de 24.1% en exportaciones, una caída de casi 18% en la venta interna, y un factor adicional, y con esto para que continúen aquí, es un factor importante, es el hecho que estamos, no hay que perder de vista, se ha reconfigurado de alguna manera la exportación de México. Estamos ya vendiendo, mandando más camionetas que autos ligeros, ¿no? al extranjero, ¿no? Pues con respecto a lo que dice Chucho, estoy de acuerdo, aunque hay un dato que no me deja de sorprender. Este asunto del precio de la gasolina, coincido en que debería de espantar a los consumidores, pero el consumo de la gasolina sigue creciendo en el país. Por la razón que sea, cada vez venden más gasolina en las gasolineras del país. Tiene la explicación, ¿eh? Tiene la explicación, correcto. Creo que es un bien básico, ¿eh? En cualquier caso, creo que lo relevante aquí, en realidad, pues es esta dicotomía entre comportamientos que pues efectivamente creo que tiene que ver esta restricción del crédito, la elevación de los precios de los coches, ¿no? Pues al final los salen más caros. ¿Por qué? Pues porque puede tener como consecuencia del tipo de cambio probablemente, ¿no? Pero en cualquier caso, pues la gente evidentemente está yendo menos a la concesionaria a adquirir un vehículo, ¿no? Así es. Es preocupante, Abraham, la caída de ventas del primer trimestre del año, una disminución del 9.4%. Y estamos hablando de un periodo donde no hay crisis, ¿no? Esta caída es similar a la que registramos en el 2009, ¿no? En ese año, pues recordamos que estaba la crisis global. Podemos decir, bueno, pues, es natural, ¿no? Todo el mundo se está cayendo, pues las ventas de coches no iban a ser la excepción. Ahorita sí es
un tanto preocupante o muy preocupante si retomamos, por ejemplo, la parte del INEGI, ¿no? En el índice de confianza del consumidor. Cuando le preguntan, hay una pregunta bastante relevante, ¿no? Si algún miembro del hogar está planeando comprar un auto nuevo o usado en los próximos 2 años, en enero de este año, este indicador cayó 3.7% respecto a diciembre. Para febrero cae 4.2%. O sea, estamos peor. Claro. En este indicador. Un deterioro en la confianza del consumidor. Ahí está el asunto. Para la compra de bienes de consumo duradero, que lo hemos comentado. Y es para los próximos 12 meses. Eso quiere decir que podríamos esperar estos datos negativos todavía por varios meses. Claro. Que se reflejen ya en las compras. Así es. Sí, estamos hablando del auto, del refrigerador, de... Ya hablaremos en un momento de eso, pero el caso de las fibras probablemente responde al mismo proceso. O sea, la gente no tiene confianza respecto a lo que va a ocurrir, o al menos ha disminuido esa confianza. ¿Por qué? Pues porque tenemos una elección política en puerta y la gente no sabe con exactitud quién va a ser, evidentemente como nadie lo sabe, el ganador, pero además de que quién va a ser el ganador o no, las propuestas son diferentes en torno al líder, que en este caso Andrés Manuel López Obrador, que propone un esquema económico distinto a aquel que proponen los otros dos candidatos que están en segundo y en tercer lugar, que son en este caso Anaya y Meade, ¿no? Entonces la gente ante esta incertidumbre pues es probable que se repliegue y no tenga la misma confianza de hacer gastos. Pero por el otro lado, a mí no deja de llamarme la atención las dos empresas que motivaron el rebote en las exportaciones, bueno, no rebote, un crecimiento importante en las exportaciones, que son Ford y General Motors, porque hace, ¿qué será?, cuestión de poco menos de un año, pues no estábamos hablando aquí de que Ford cancelaba el proyecto de San Luis Potosí. ¿Lo canceló? Sí. ¿Lo canceló? Y que venía la gran hecatombe, la destrucción de la manufactura automotriz por la vía de las armadoras estadounidenses motivadas por un presidente hostil. Había quienes pensaban eso. Creo que ha quedado de manifiesto que hay una lógica económica en el Telecán mucho más allá de la retórica política. Que además conviene hacer coches en México. Y lo podemos ver en un gráfico. Sí, es un mercado muy competitivo en costos, muy competitivo en mano de obra, calidad también. Digo, hay varios factores ahí que siguen siendo, que hacen competitivo a México. Que ahí está las exportaciones. Aquí estamos. Aumenta más de 8. Curiosamente, en medio de este entorno, comenta Jonathan, de este tema difícil que ha sido este capítulo, para cerrar el tema de las reglas de origen en el sector automotriz. Claro. Mira, y con Estados Unidos, con un Trump, comentábamos ayer, beligerante, que utiliza la amenaza como un instrumento de negociación, etcétera. Mira, vemos, Estados Unidos, los envíos a Estados Unidos aumentaron más de 8% en febrero de este año contra el segundo mes del año anterior. Y si vemos la composición de las exportaciones, digamos el mix del destino de los autos que se fabrican en México, pues bueno, Estados Unidos casi es el 76% del destino de las exportaciones, casi 8 de cada 10 autos. Casi 8 de cada 10, que no cambia mucho contra 2016, que era un 77%. Lo que sí, hablábamos hace un momento, la diversificación, sí vemos el caso de otros mercados. Mira, otros mercados sí aumenta de alguna manera, aumentan la participación. Marginal, sí, el peso es marginal. Esta es la composición. A Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones de los autos hechos en México. El pastel creció. Así es. Sí. Estábamos justamente analizando la información respecto a los aranceles que pagaría México fuera del Tratado de Libre Comercio, y bueno, expertos en el tema nos dicen que andará alrededor del 8%, ya balanceado inclusive el chicken tax que pagaría la exportación de camionetas a Estados Unidos. La ponderación de esos aranceles que pagaríamos con la OMC es 8% en caso de que se destruyera el Telecán, que francamente esa posibilidad cada vez se ve más lejana. Un efecto marginal, muy marginal. En cualquier caso, si tienes que pagar un 8% de impuesto por cada vehículo que exportes desde México, pues tienes una devaluación del peso del 20% más desde hace que compensa en buena medida. ¿De cuánto ha sido la devaluación? Efectivamente, ¿no? Que ha sido un instrumento de competencia importante para la industria mexicana, ¿no? Exacto. Claro, la depreciación del peso frente al dólar, ¿no? Y cuando te pones a analizar también este asunto de que si Estados Unidos quiere el 85% de participación de Norteamérica y que de ese 85%, 60 puntos porcentuales fueran para los Estados Unidos o 50 puntos porcentuales fueran para los Estados Unidos, eso ya se cumple, hombre. Entonces,
Vamos, creo que lo que estamos viendo es un montón de ruido en torno a una circunstancia que de efecto, vamos, de manera efectiva ya opera, ¿no? Claro. Conclusiones, Baude. Yo veo el aspecto bastante negativo, Abraham, pero quisiera destacar dos puntos positivos, ¿no? dentro de esta oscuridad. Uno es que en las ventas en 12 meses, perdón, cayeron tan... Venga de ahí. Sí. No pasa nada, afinando. En enero bajaron 0.92, para febrero 0.56. Están mejorando un poco, y también el regreso de los bancos. O sea, los bancos dentro del pastel de financiamiento están aumentando su proporción. Fue casi 2 puntos porcentuales que están recuperando. 1 de cada 4 están siendo financiados por bancos. Correcto. Sí, el mercado interno yo creo que va a seguir deprimido. Los propios pronósticos de la MIA así lo marcan en materia de lambda, en materia de ventas, es decir, ventas internas. En ventas internas dicen que en el mejor de los casos estaríamos alcanzando este año la comercialización similar a la del año anterior, o incluso una caída de 1 o 2%. Creo que hay elementos, hay factores que van a seguir pesando. Ahí vienen más incrementos en tasas de interés, vienen las elecciones, todo este ruido del Telecán, hasta del acero, que parece que no va a pasar nada. Sí, esto incide en la confianza del consumidor. Entonces, claro, el mercado interno veremos todavía deprimido por lo menos de aquí a mitad de año o más allá. Y yo sigo viendo un mercado exportador muy dinámico, creciendo un dígito alto, doble dígito. Eso. Así es. Digo, qué bueno que el sector exportador siga creciendo. Ojalá que eso transfiera recursos a los trabajadores que hacen esos coches. Al parecer esto no pasa con la celeridad que esperaríamos, los salarios siguen siendo bajos y en consecuencia vemos, no es la única razón, pero en consecuencia vemos que el mercado interno de vehículos está deprimido. Es una ironía que hacen más coches, hay más ingresos por la vía de exportaciones, pero en México estamos vendiendo menos coches por la razón que sea, que pueden ser varias. Lo importante es que este dinamismo de las exportaciones permitirá que siga también un buen nivel de armado, de producción y obviamente que se mantengan los empleos. El tema de las inversiones y los empleos, que es muy importante. Muy importante lo que está sucediendo en la industria automotriz. Por supuesto, pues estaremos analizando más adelante estos temas. Por lo pronto vamos a hacer una pausa.